¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos toca el tema 3, que es el lavatorio de pies. Jesús prestó a sus discípulos un servicio propio de esclavos. Recordemos que las cosas no las tenemos que ver como se ven en el siglo XX, siglo XXI, sino las tenemos que ver como se veían en el siglo I. El lavado de pies era dejado a los esclavos. ¿Ok? Entonces, por eso es que sorprende tanto a los discípulos que Cristo nuestro Señor, su Maestro, el Mesías, hiciera este servicio. Fue algo verdaderamente inesperado, inusitado y novedoso. Rompe con absolutamente todas las reglas de aquel siglo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces ahí está, ha llegado su hora. Desde la sesión pasada vimos cómo Cristo empieza a subir a Jerusalén porque ya había llegado su hora. El momento en que Cristo se da al 100% por todos y cada uno de nosotros. Pero todavía su obra no estaba terminada. Y un pincelazo importante era este acto de lavado de pies. ¿Qué significa? Ha llegado la hora de Jesús. La hora del paso, metábasis, es la hora del amor, ágape, hasta el extremo. El amor mismo es el proceso del paso de la transformación, del salir de los límites de la condición humana destinada a la muerte. Cristo nuestro Señor iba a llegar al amor extremo, ¿sí? La metábasis es lo que produce. El salir de la individualidad cerrada es precisamente el ágape, la irrupción en la esfera divina. Entonces es una metamorfosis del ser. Es precisamente lo que nosotros le tenemos que tirar. Amar como Dios nos amó. Imagínense, si podemos decirlo de Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Entonces Cristo lógicamente logra esta impresionante transformación y se dona al 100 a cada uno de nosotros. Que lo lleva anticipadamente a su última palabra. Todo está cumplido. Es el entregarse a sí mismo hasta la muerte. Qué precioso, qué fabuloso sería si nosotros en el hecho de muerte pudiéramos decir estas tres palabras. Recuerden Juan 19:30 y que pudiéramos decir todo está cumplido. Verdaderamente mirar hacia Dios y decirle, he hecho todo lo que me has pedido. Esa fue la vida de Cristo nuestro Señor, la que nosotros estamos llamados a imitar. El hacer la voluntad del Padre en todo momento. Claro, con la ayuda de Él. Él mismo en Getsemaní, como veremos la siguiente sesión, Él mismo pide ayuda al Padre. Nosotros, claro que podemos pedir ayuda al Padre para poder hacer su voluntad. Entonces, dejémoslo como un gol, un objetivo, el más noble de todos los objetivos, el que cuando estemos en nuestro lecho de muerte podamos voltear a verlo en oración y decirle, todo está cumplido, ya me quiero ir contigo. El salir de Jesús presupone una creación, un acto positivo de la voluntad de Dios. Es un acto de amor en el descenso por la criatura. O sea, Cristo nuestro Señor, que bajó del cielo para estar en la tierra, todavía como ser humano se pone en el lugar más bajo que puede ser, es decir, en el lugar de un esclavo. ¿Para servir a quién? Para servir a sus escogidos, a los apóstoles. El descenso tuvo como finalidad aceptar y acoger la humanidad entera y el retorno junto con todos al Padre.
O sea, los apóstoles lógicamente es un simbolismo. Los 12 apóstoles simbolizan a las 12 tribus, las 12 tribus simbolizan al pueblo de Israel, al pueblo escogido, y con la venida de Cristo todos somos el pueblo escogido, la iglesia. Entonces Jesús atrae a todos hacia sí. Nos vuelve suyos, su gran familia. Lo que siempre ha querido Dios desde la primera alianza con Adán y Eva, Él siempre ha querido hacer familia y tiene que venir Cristo por nuestra terquedad, por nuestra rebelión, por nuestra falta de amor, a enseñarnos cómo es eso de amar y amar hasta el extremo y así recuperarnos para su Padre. Es un momento que nunca deberíamos de olvidar. Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que estaba ceñida. O sea, se imaginan la cara de los apóstoles, ha dicho, bueno, ¿y qué onda, no? Se despojó de su rango, nos dice en Filipenses 2:7. O sea, Cristo no le interesaba tener un puesto, ser más que otro. Cristo le interesaba ser nuestros amigos. Adán quiso ir de lo humano a lo divino con sus propias fuerzas y Cristo, el nuevo Adán, va de lo divino a lo humano. Cristo enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. Recuerden que al banquete nupcial se tiene que llegar limpio. Y por eso es que cada que nos vayamos a confesar nos debemos de acordar de este momento, porque Dios nos lava los pies en cada vez que nos acercamos a la confesión, porque lavar los pies implica purificar. Y de cada confesión salimos completamente purificados. Han lavado y blanqueado sus manos en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. El amor de Jesús hasta el extremo es el que nos purifica. En este pasaje 3 veces aparece la palabra puro, limpio. Entonces, con este acto, Cristo nuestro Señor purifica a los apóstoles, y no solamente los pies, ese es el símbolo, los purifica todos, alma y cuerpo. Los apóstoles quedan purificados. Definitivamente, entonces, para llegar a Dios tenemos que estar limpios y todas las religiones tienen actos de purificación. Es algo que entiende el ser humano. Si te vas a ir a presentar ante el máximo ser que existe en el universo, pues tienes que ir limpio. En los judíos las purificaciones culturales dominan toda su vida. Vemos cómo todo el tiempo se purifica, ¿no? Era parte de lo que existe en el Deuteronomio y en el Levítico. La pureza y la impureza tienen lugar en el corazón del hombre y dependen de la condición de su corazón, nos dice Marcos. Y sí, efectivamente, o sea, nuestra lucha diaria es eso, entre la purificación y la impureza, ¿no? Entonces debemos estar siempre tratando de no caer, de no manchar nuestra alma. Y desde chiquitos nos lo dicen muy claro, ¿no? O sea, que no tenemos que tener ninguna mancha, que tenemos que recibir a Dios en una casa blanca, inmaculada. Pues esa es la lucha que todos tenemos y es por eso que es tan importante que Cristo nuestro Señor purifica a sus apóstoles. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ya están listos para la misión que les voy a encomendar. La limpieza exterior, como les decía, es solo un símbolo de nuestra pureza interior. ¿Cómo le hacemos para ser puros de corazón? No es solo un orden moral, no es portándome bien, cumpliendo los mandamientos, luchar por ser bienaventurado, un rearme ético, no. Es todo mi ser entregado a Cristo nuestro Señor, ¿sí? Ha purificado sus corazones con la fe. La fe definitivamente purifica el corazón. Dios sale al encuentro del hombre.
el gran misterio de misterios, ¿no? En vez de que el hombre salga al encuentro de Dios, Dios sale a su encuentro. Entonces la persona es tocada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo somos tocados por el Espíritu Santo por primera vez? Pues lógicamente en nuestro bautizo. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo he hablado. Son palabras que transforman el pensamiento y su voluntad, su corazón ahora ve. O sea, qué importancia, sus palabras, y no son estas las que está diciendo ahorita, si son los 3 años que estuvo predicando. Para nosotros es la Biblia. Sus palabras nos hacen estar limpios, porque lógicamente vamos a estar pensando como Él. Si al leer la Biblia con cuidado, despacio, como decíamos, para poder ser discípulos, la leemos, nos enamoramos de ella y actuamos en consecuencia, pues lógicamente vamos a estar purificados. Entonces por eso es tan importante leer la Biblia y leerla con atención. Pasajes del lavatorio de pies, léanlo. Acabando la charla, vayan a su Biblia y lean el lavatorio de pies en los diferentes apóstoles y vean en Juan, y vean qué precioso acto es. Santifícalos en la verdad. O sea, cada frase de Juan es amplísima, la podemos reflexionar durante muchas horas. Santifícalos en la verdad. O sea, Cristo es la verdad, no nos está engañando de ninguna manera, sino que vamos a ser santificados en Él mismo. Habilita al hombre para el culto, sí, nos deja listos y preparados para poder adorar a Dios nuestro Señor. El lavatorio que hace a los hombres dignos de Dios, inmersos en la verdad para liberarnos de la suciedad que nos separa de Dios. Entonces se ve en todo el conjunto del lavatorio de pies todo lo que significa, ¿no? Es simplemente el Cristo diciéndole a sus discípulos y a través de sus discípulos a nosotros, están purificados, ahora van a poder acceder al Padre. El lavatorio que nos purifica es el amor de Jesús nuestro Señor. Lógicamente, la palabra de Jesús es el mismo, es verdad, es amor. En el lugar de la pureza ritual no ha entrado simplemente la moral, sino el don del encuentro con Dios en Jesucristo. Fíjense las palabras, el don del encuentro con Dios en Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ser cristiano. Es tener un encuentro con Dios en Jesucristo nuestro Señor. Qué belleza, qué don más impresionante nos regala Dios, porque la fe es un don, es un regalo que Dios nos da. Entonces, cuando nos digan que nuestra religión es un conjunto de reglas morales, pues ya sabemos que esa persona todavía no ha entendido, igual que muchos discípulos todavía no entendían de qué se trataba el ser católico, el seguir a Cristo hasta este momento de lavado de pies. Por ejemplo, fíjense cómo Juan y Santiago poquito antes le habían dicho a Dios, nosotros queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Y Dios, Cristo nuestro Señor, se enoja y les dice, el que quiere estar a mi derecha y a mi izquierda, que sirva. Y pues no le habían caído el 20 hasta en este momento cuando Dios, Cristo mismo, sirve, es decir, lava los pies de los discípulos, es cuando a Juan le cae el 20 y dice, ah, caray, servir es lo que importa en esta vida. Y la muestra de esa conversión de Juan en el Jueves Santo es que él es el único que está junto a la cruz, el único que no corre despavorido. Entonces, Juan entiende lo que es esto. Nosotros como católicos tenemos que entender lo que es ser católicos. Es un encuentro con Dios en Cristo nuestro Señor. Las reglas morales que seguimos es simplemente en respuesta a ese amor que Cristo nos ha mostrado, que Dios nos tiene. No es un juego de reglitas, es un encuentro con Dios
en Jesucristo. Y eso es lo que debe de llenar mi vida. Dios encarnado es quien nos purifica verdaderamente y atrae la creación hacia la unidad en Dios. La unidad en Dios. Dios siempre va a hablar de unidad. El demonio siempre va a hablar de división. Dios nos quiere unidos todos a Él. El don de la pureza es un acto de Dios. El hombre por sí no puede hacerse digno de Dios. Eso es sumamente lógico. Dios es nuestro creador. Dios es un ser omnipotente, omnisapiente, que nosotros nunca vamos a lograr ser dignos, pero gracias a Él, gracias al sacrificio de su Hijo, es que entonces podemos acceder a la divinidad de Dios nuestro Señor. Ese gran regalo que Dios hace en su muerte, pasión y resurrección. Pues si yo el Señor y el Maestro os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Es la dinámica de la nueva esencia, es la consecuencia intrínseca del don. Entonces, eso tenemos que hacer, purificarnos unos a otros constantemente, servirnos unos a otros constantemente. ¿Cómo es? Con el buen consejo, no con la burla por cuando haces algo bueno, sino al revés, con ese halago. Oye, te envidio, qué impresionante que tú puedas hacer esto. El otro día, por ejemplo, a mí me encanta el tenis y fui a jugar tenis, ¿no? Y en el club siempre hay un chavo que debe tener unos 25 años, y juega tenis con su papá, que ha de tener unos, no sé, o sea, se ve medio amolado, debe tener ya tranquilamente los 80 años, y juega tenis con él. El señor a duras penas puede caminar y el chavo le brinda una hora de su día para jugar tenis con él. El otro día me lo encontré en las escaleras y le dije, oye, mis respetos, o sea, te felicito porque tú el cuarto mandamiento verdaderamente lo sigues al pie de la letra, ¿no? O sea, salir y decirle a la gente que estás admirando su bondad, su servicio, su pureza, ¿sí? O sea, y no al contrario, echarse una broma tonta para demeritar lo que tú deberías de estar haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, ese acto es un acto sacramental, ¿ok? Porque no es que sea un sacramento de los 7, sino es que es la vida entera de Dios nuestro Señor. Y es un ejemplo, por supuesto. O sea, Dios, Cristo, como lo dice perfectamente Juan, os he dado ejemplo. El que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hay que entender también esto de por qué yo me voy al Padre. O sea, el hecho de que Cristo se vaya al Padre es para estar más cerca de nosotros, no es para estar más lejos. O sea, ¿por qué en la ascensión de Dios, de Cristo nuestro Señor, los apóstoles no se pusieron tristes? Porque los apóstoles entendieron que iba al Padre como quien sube a una montaña para ver y observar y ayudar desde ahí. O sea, se ve más claro. Además que Cristo nuestro Señor, al liberarse del tiempo y el espacio, ahora puede estar con todos y cada uno de nosotros al mismo tiempo y en cualquier lugar. Entonces Cristo no se va para alejarse de nosotros, sino sube al Padre para estar más cerca de nosotros. Y es por eso que se queda en la Eucaristía. Y os he dado ejemplo. Hombre, es una vida entera de ejemplo. 33 años de la vida de Jesús aquí en la tierra, dignificando absolutamente todos los actos que el hombre durante toda su vida hace. Entonces no nos basta más que leer el Evangelio, la buena noticia, y ahí purificarnos, ahí empaparnos del amor de Cristo nuestro Señor para poder vivir una vida recta. Pero le digo, eso no lo lograremos si lo tomamos como los 10 mandamientos, las 8 bienaventuranzas, los actos de no sé qué. No, es porque verdaderamente vivimos en Dios gracias a Cristo. Ese es el objetivo que tenemos que lograr. Y para decir lo que Pablo dijo, yo no soy yo,
Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Entonces, luchemos por poder decir esto. Es el mandamiento nuevo. O sea, ¿qué tiene de nuevo? Porque ya sabíamos que había que amar a Dios y había que amar al prójimo. Pero cuando le pone la muletilla, como yo os he amado. Ahí está toda la clave. Amarse como yo os he amado. Ahí sí no hay límites. Ahí tenemos que amar hasta el fin, ¿sí? Hasta dar la propia vida, don de comunión con Cristo, vivir con Él, aprender a hacer junto con Él lo que Él ha hecho. La clave, como veíamos hace ratillo, todo es junto con Él. No tratar nosotros de llegar a los niveles que Cristo llegó, sino pedirle a Cristo nuestro Señor que junto con Él queremos llegar a la pureza, a la santidad. La inserción de nuestro yo en el suyo. Cristo no entra en mi corazón en la Eucaristía. Soy yo quien me veo envuelto en Cristo en la Eucaristía, puesto que Él es el grande, Él es el que me consuela, es el que me arropa, Él es el que me da la fortaleza para seguir adelante. Lo que nos lleva a la misericordia, el corazón del mensaje del Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas no son otra cosa que eso, el ser misericordioso, el afligirse por los demás, el intentar ayudar al que lo necesita. La nueva ley es la misma gracia del Espíritu Santo, nos dice Santo Tomás de Aquino, y esa gracia es un regalo de Dios mismo. Entonces hay que estarlo pidiendo para verdaderamente poder ser como Cristo fue. No una norma nueva, sino la nueva interioridad. Ahora sí se entiende que dentro de nosotros, en la intimidad, podemos encontrar a Cristo nuestro Señor para que nuestros actos lo reflejen. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. San Agustín. San Agustín en sus frases siempre es muy elocuente y muy imaginativo, ¿no? Entonces, dame lo que mandas y pues entonces así manda lo que quieras. Pero es la realidad, o sea, Él nos va a dar la gracia y a nosotros a recibir esa gracia nos está dando la facultad para hacer aquello que nos pide. El don sacramento se convierte en ejemplum, ejemplo que sin embargo sigue siendo un don. Tenemos que pedir ese don a Dios. Ser cristiano es ante todo un don, pero que luego se desarrolle en la dinámica del vivir y poner en práctica ese don, porque todo lo que recibimos de Cristo nuestro Señor es para compartir con los demás. Cristo siempre ha querido todo para todos, inclusive su pueblo escogido. Su pueblo escogido no era para que ellos se sintieran la gran cosa, era un pueblo escogido que se tenía que dar al mundo. No lo supo hacer, por eso es que vino Cristo al mundo, pero nunca Cristo dijo, ustedes son mis 100 favoritos y el resto del mundo que se amuele. No, ustedes son mi pueblo que va a enseñar al mundo cómo se ama, cómo se vive con un solo Dios y cómo se le ama a ese solo Dios. No se dio, como les digo, y tuvo que venir Cristo. Y ahora sí, Cristo instauró su reino en cada uno de nuestros corazones y así nosotros podemos verdaderamente amar a Dios y tratar de ser puros como Él a través del don de la gracia que Él mismo nos da. Después, Papa Benedicto XVI explora a Judas y a Pedro, dos formas de reaccionar ante el don por parte del hombre. Estaremos de acuerdo que Judas y Pedro, los dos, estuvieron con Cristo 3 años, recibiendo toda su enseñanza, recibiendo todo su ejemplo, recibiendo todo su sacramentum, su ser, su amistad, su intimidad. Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar palabras que les deben de haber caído como hielo. Uno de nosotros me va a entregar. Hay una agitación lógica y una curiosidad también. Y qué bueno que se atreven a preguntar, Señor, ¿quién es? Tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Lo podemos ver
en Salmo 41. Jesús debe experimentar la incomprensión, la infidelidad, incluso dentro del círculo más íntimo de los amigos, y de ese modo cumplir la Escritura. Y sí, efectivamente Dios va a experimentar esta incomprensión tan grande. Entonces, tras el bocado entró el Satanás. Ha caído bajo el dominio de otro. Quien se sacude el yugo ligero no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que por el contrario se convierte en esclavo de otros poderes. Entonces aquel persona que no acepta a Cristo nuestro Señor, aquel que no quiere aceptar su gracia, no se va a ser más libre. De la iglesia no te liberas, la iglesia te libera. De tu religión no te liberas, la religión te libera. Pero es algo que verdaderamente tenemos que entender. Siguiendo el camino de Cristo nuestro Señor, somos seres completamente libres, porque es nuestra elección propia el seguir el camino de la verdad. Víctima de la intervención de otro poder, a que Él le ha abierto las puertas. Muy importante, no es Satanás el que actúa, el que traiciona a Cristo nuestro Señor. Es Judas el que lo traiciona por su propia voluntad. No es forzado por nadie. Él decide traicionar a Cristo nuestro Señor porque él tenía su corazón puesto en el dinero. Judas se arrepiente, o sea, por algo es que va y regresa esas monedas, quiere salvar a Jesús, se da cuenta de la estupidez que cometió, la regué. Pero ¿qué pasa? No logra creer en el perdón. ¡Qué tristeza! Nosotros tenemos este pasaje de las Escrituras para saber que no importa lo que hagamos, no importa lo grave de lo que hagamos, siempre podemos ser perdonados por Cristo nuestro Señor, porque Él murió por todos y cada uno de nosotros. Lo puro y grande predicado por Jesús seguía en su alma. Eso no se puede quitar, como nuestro signo del bautizo no se puede quitar. El entender lo espiritual no se puede quitar, ¿verdad? Pero cae en la desesperación. Eso fue lo que verdaderamente perdió a Judas. Solo ve tinieblas y no la luz de Cristo. En cuanto Judas tomó el bocado, salió y era de noche. No lo dice porque fuera de noche, que fueran las 10 de la noche y no hubiera luz. Lo dice porque en las tinieblas hay oscuridad. Cuando estás con el demonio, hay oscuridad en tu vida. Ese es el poder de las tinieblas. Ya no es capaz de esperanza. Su ser no cree que Dios o Cristo nuestro Señor lo pueda salvar. En cambio, Pedro es diferente. Pedro, primero que nada, como siempre, eufórico, no me lavarás los pies jamás. Y su respuesta, si nos ponemos a pensar, es lógica, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dejar que el Señor te lave los pies? Tú lávale los pies al Señor. Pero siempre Cristo nuestro Señor pues le contesta, ok, entonces no vas a compartir conmigo, y le dice, lávame todo, ¿no? O sea, Pedro era una persona que se entregaba al 100. El poder de Dios es muy diferente al poder del hombre. O sea, a Dios no le interesa que creamos que es alguien. Él se sabe alguien. Entonces, el lavar los pies para Él no es una tragedia, sino al contrario, una dicha. El Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar la gloria a través del sufrimiento. Es por eso que tiene que padecer. Jesús habla de irse, pero es ir hacia el Padre. Los apóstoles no lo entienden. O sea, esto nos debe de servir bien para ver por qué a veces nosotros tampoco entendemos a Cristo nuestro Señor. Si los apóstoles estuvieron 3 años con Él y no lo entendían, nosotros, ¿por qué lo hemos de entender? Le debemos de creer en Él por fe,
pero hay cosas que pasan que no las podemos entender. Somos limitados, somos pequeños y tenemos que tener fe. Transformar su mente violenta en la libre entrega de su propia vida. El mundo pagano lo conoce a través de su cruz y su resurrección. Pedro pregunta, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Más tarde desenvainará la espada. O sea, Pedro quería acompañarlo, pero pues Cristo, lógicamente, a donde yo voy ustedes no pueden ir. O sea, él sabía precisamente que él esperaba, ¿no? El martirio no es un acto heroico, fíjense qué cosa más impresionante, sino un don gratuito de la disponibilidad de sufrir por Jesús. O sea, en ese momento en el que alguien es martirizado, no es que sea un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad de sufrir por Jesús. Qué bueno que puedo sufrir por ti, ahora muero contento por ti, como lo hicieron 11 de los 12 apóstoles. Tiene que olvidarse de su heroísmo y aprender de la humildad del discípulo. ¡Qué frase más tremenda! Creo que esta sesión está llena de frases impresionantes. Ojalá tengan el tiempo, se logren dar el tiempo de repasar estas frases. Tiene que olvidarse de su heroísmo. Sí, yo soy mártir a la niños héroes, ¿no? Y te envuelves en tu bandera y te echas. No, 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 no. O sea, Cristo no quiere esos aspavientos. Cristo quiere humildad de su discípulo. Mueres por Cristo, pero mueres callado. Mueres en el silencio. Mueres en esa alegría, en la intimidad de tu corazón. Tienes que aprender a esperar. Tiene que aprender a esperar su hora. Pedro. Ya le llegará. No se trata de que sea un héroe, no se trata de que muera ante la espada salvando a Cristo nuestro Señor. Cristo le tenía otra misión y esa misión era ser el primer líder de su iglesia. Todos nosotros también debemos de aprender a tener la humildad de discípulo, no ser el evangelista número uno, no llegar a África y a convertir 3 millones. No, tú cumple, sé puro de espíritu y haz tu vida como Cristo quiere que sea tu vida y eso será más que suficiente. Con eso podrás dar ejemplo a tu familia, que es la más importante, que es tu misión, porque todos tenemos una misión y es llevar a nuestra familia con Dios. O más bien sería regresar a nuestra familia con Dios. No prescribir a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta, no quererse poner a la altura de Dios, sino dejarse plasmar poco a poco en la humildad de servicio, según la verdadera imagen de Dios. Qué fácil es para nosotros juzgarlo, qué fácil es decirle a Dios debes de hacer esto y debes de hacer lo otro. Es algo yo creo sumamente humano, a mí me pasa al menos a cada rato, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace el otro? Tranquilo, quieto, Él sabe lo que hace y tú tienes que aprender a que los tiempos son de Dios y que Él hará lo correcto contigo si estás dispuesto a seguirlo y no a contradecirlo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos de la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. O sea, qué precioso. En general nos clavamos en el aunque no todos y empezamos a voltear a ver a Judas. No, quedémonos en vosotros estáis limpios. Qué precioso. Yo creo que mayor halago no podía haberle dado Jesús a sus discípulos. Vosotros estáis limpios. Estás puro. ¿Para qué? Para ir con el Padre. Y así recuerden que los discípulos nos están representando a todos y cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros acudimos a los sacramentos, nosotros estaremos limpios. Pues bien, este es el significado del lavado de pies. Como ven, es algo sumamente profundo, es algo en el que hay que estar sumamente felices de tener a un Dios, a un Cristo, que se pueda humillar de esa manera y sobre todo que nos enseñe a cómo tenemos que ser para con su Padre. Entonces, recordemos la pureza, porque
ser católico implica vivir en Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que lograr y Cristo nuestro Señor nos va a mantener puros para poder serlo, porque a Dios no se puede estar junto a Dios si no se está puro. Entonces, procuremos estar puros. Nos vemos esta misma semana. Vamos a tener otra pequeña plática de la oración sacerdotal. También es de Juan 17. Léanla, les recomiendo que la lean con cuidado antes de que empecemos la siguiente plática. Entonces, cuando les llegue la siguiente plática, acuérdense, hay que leer Juan 17. Es una oración preciosa, inmensamente preciosa. La vamos a analizar un poco y vamos a disfrutar de estas frases que Cristo nos dice poco antes de partir. Muchas gracias.